de este mecanismo que desde la postura peruana se puede desvirtuar y finalmente por coincidencias ideológicas servir como un instrumento para que algunos perseguidos por la justicia en su país de origen puedan recurrir a esta figura y eludir esa responsabilidad. ¿Qué nos dice sobre esto el ex embajador de nuestro país ante la OEA, el señor Harold Forsyth? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Mávila, mucho gusto. Bueno, ciertamente la OEA es una institución que conozco bien y lo que no podemos negar es que atraviesa una etapa muy crítica actualmente, ¿no? Básicamente porque, como lo ha dicho el propio Hugo de Sela, hoy mismo, el enfrentamiento entre los países latinoamericanos alcanza proporciones que yo personalmente, a lo largo de mi larga ¿Se refiere carrera, a los bloques ideológicos? Bloques ideológicos y enfrentamientos políticos de toda índole por cualquier motivo. Yo nunca he visto algo igual, ni una situación como esta. Y además de eso, la OEA depende económicamente de por lo menos un 80% del apoyo de Estados Unidos. Y ya sabemos la actitud y la posición que tiene el gobierno actual de los Estados Unidos respecto a ese tema. Entonces, se encuentra la OEA en una posición histórica muy vulnerable. No sé cuál va a ser su futuro, pero temas realmente importantes. ¿Tanto así como poner en duda el futuro de la propia OEA? ¿A ese nivel de vulnerabilidad? Tanto así como para decir que la OEA en este momento, en estas condiciones, no es lo suficientemente operativa, ¿no? Salvo su misión de observadores electorales. Pero en todo caso, hay que tratar de dar un certificado de confianza. Es una institución que tiene 75 años, casi 80 años de vida, y tenemos que confiar en su futuro, pero el momento definitivamente es malo para la organización. Correcto. Lo que ha ido el canciller concretamente a pedir es que se garantice que el asilo se conceda por razones legales y no por afinidades ideológicas. Sí. ¿No? Tomando como punto de partida, lo decíamos en el comentario introductorio, el caso Betsy Chávez. Sí. Él plantea que el Comité Jurídico Interamericano elabore un estudio técnico sobre la aplicación de esta tan mencionada últimamente Convención de Caracas del año 1954. El análisis, dice el canciller, permitiría luego a los órganos políticos como el Consejo Permanente discutir posibles medidas para fortalecer el mecanismo. ¿De qué manera puede esta evaluación y este análisis, este estudio que tendría que hacer el Comité Jurídico Interamericano podría cambiar la situación de la señora Betsy Chávez o de la situación, por ejemplo, de la señora Nadine Heredia, que se encuentra asilada en el Brasil, que son los casos que más le preocupan al Perú en este momento? No, esos dos hechos es imposible que nada los cambie, sobre todo el de Nadine Heredia, que ya se encuentra refugiada en el Brasil. ¿En el caso de México? En el caso de México, la señorita o la señora Betsy Chávez está aquí en la ex embajada de México, pero todavía bajo protección diplomática. Y, bueno, lo acaba de decir inclusive el ex canciller Francisco Tudela, el asilo tendrá que ser concedido eventualmente porque es la ley internacional y si algo se precia al Perú es de su claro respeto al derecho internacional. ¿Qué opina de la iniciativa peruana? ¿Es válida en cualquier caso de cara a futuro? Ya, esa es una pregunta muy interesante, Mávila, porque el tema pues del asilo diplomático se ha convertido, y bueno, el gobierno tiene la facultad para hacerlo, en un tema de política interna, claramente, ¿no? En un tema de política interna que ustedes, los periodistas, siguen con mucha atención y que ocupa grandes titulares. Pero la cosa es más complicada porque para que haya cambios en esto, nosotros los latinoamericanos nos sentimos muy orgullosos del asilo diplomático porque es un invento nuestro. Es solamente latinoamericano en el mundo. Nadie más tiene que ver, eso no se usa en otras partes. Ni por ejemplo, siquiera en España, ni en Europa, ni en el África, ni en el Asia, en ninguna parte. Lo inventamos nosotros en gran parte a raíz de los 5 años que estuvo en la Embajada de Colombia asilado Víctor Raúl Aya de la Torre. 5 años que el gobierno de Odría no le daba salvoconducto. Y mi padre me contaba que en aquellos años la policía tenía 5 años rodeada la Embajada de Colombia en la avenida Arequipa, hasta que al final el propio Odría le dio el salvoconducto y se fue a México. Y a partir de eso, el caso de Aya de la Torre se estudia en el mundo como un ejemplo típico de análisis y a raíz de eso se creó la Convención de Asilo Diplomático, que es para nosotros un motivo de orgullo muy grande, haber sido los signatarios iniciales. Me preguntabas
la posibilidad de esto, digo que es un tema de política interna, pero para que una cosa sí ocurra, como los cambios de la propuesta, tendría que haber interés de los países. Y el interés de los países, ningún país que yo sepa, me puedo equivocar, tiene problemas con eso. Los únicos que tienen problemas son ahora el Perú, con el caso de Betsy Chávez, y el caso del Ecuador, que sabemos que el gobierno ecuatoriano entró con tanquetas a la Embajada de México. Ese es un antecedente. Digamos, cuando se le pregunta al embajador, sí, claro, si esto tiene nombre propio, él dice que no, pero en definitiva la revisión de esa situación en Ecuador, pero sobre todo la revisión del caso Betsy Chávez, porque aquí el gobierno no le ha extendido el salvoconducto. Y la decisión incluso se ha postergado hasta después de la presentación del embajador. ¿Qué cree que le queda, qué margen de acción le queda a la Cancillería y al gobierno peruano después ya de haber asistido? La Cancillería es una institución que yo quiero muchísimo porque le he dedicado mi vida y soy amigo personal además de Hugo de Sela. Hemos sido compañeros la vida entera, pero pienso que el asilo eventualmente tendrá que ser concedido. Lo acaba de decir. Se refiere al salvoconducto, Perdón, porque el asilo ya está otorgado. El salvoconducto, efectivamente. Ahora, el que califica es el ¿hizo Estado bien asilante. el Perú en romper relaciones con México? Ahí puedo darte una opinión personal. No era necesario. Sí, ¿para qué hacer eso? Ya las relaciones estaban en un nivel muy bajo. Repito, es un tema de política interna que seguramente ha tenido algún efecto del gobierno. Sabrás por qué tomó la decisión. Es una decisión grave que tendrá que ser, yo asumo, repuesta apenas asuma un nuevo gobierno el 28 de julio de 2026. Pero tampoco hay un plazo para que el gobierno peruano extienda el salvoconducto. Diría que sí, el salvoconducto. ¿Cuál? No tengo exactamente el artículo, ni dice exactamente la cantidad de días, pero el salvoconducto se otorga rápido. Porque si no sería ¿pero hay absolutamente una ilógico. obligación? Hay una obligación porque es... ¿Establecida dónde? ¿Cuál es el marco que regula en la Convención de Caracas. En la Convención de Caracas. Le digo esto porque el canciller ha dicho que ahora corresponde al Consejo Permanente discutir la propuesta peruana y decidir si se encarga el Comité Jurídico Interamericano del Estudio Técnico. ¿Podría el Perú mantenerse a la espera de lo que ocurra luego de la propuesta que ha llevado y entre tanto no otorgar ese salvoconducto? Muy difícil porque para ¿qué lo obliga? Muy difícil, lo obliga a la ley internacional y el compromiso de la Convención de Caracas, pero muy difícil eso que planteas, Mávila, porque para que haya cambios en un tratado, eso toma muchísimo tiempo. Eso no es algo tan fácil que pueda ocurrir en semanas o en meses, toma mucho tiempo. Y en segundo lugar, hay algo que no he entendido, a mí me gustaría que alguien me explique. Las 2/3 partes de los países miembros de la OEA que han estado en este Consejo Permanente de hoy, sí, no tienen nada que ver con el asilo. No son parte de la Convención de Caracas. Nadie de ningún país del Caribe, Venezuela no es miembro de la OEA, Nicaragua no es miembro de la OEA, Cuba no es miembro de la OEA. ¿Eso quiere decir que el viaje del canciller y la exposición va a servir de poco realmente? No voy a ser así de crítico, es un tema de política interna y el gobierno tiene la capacidad de tomar la decisión del caso. Pero la OEA es un lugar donde he visto que han hablado, por ejemplo, representantes de países caribeños que no saben nada del asilo, porque el asilo no tiene nada que ver con ellos. Pero vuelvo a la pregunta, sí, porque había una pregunta. ¿Hizo bien el canciller? El tema de si hizo bien o mal, hay para que usted juzgar. Ya, desde el punto de vista diplomático, personalmente pienso que el tema no tiene mayor destino, mayor viabilidad, porque para que funcione algo así, tendría que haber interesados en el cambio. Y nadie tiene problemas con el asilo. El único que ha tenido problemas es el caso del Perú, el caso del Ecuador con lo Eso que quiere pasó, decir que, de acuerdo a su perspectiva, México está en todo su derecho y no hay nada que discutir. El país que otorga el asilo no necesita recabar ningún tipo de información, que es lo que pedía el canciller ahora. No necesita porque esa es la ley vigente. Y finalmente es un tema, repito, de política interna y el derecho internacional está para cumplirse. ¿Qué puede pasar entre Perú y México de mantenerse una situación indefinida de Betsy Chávez en la embajada mexicana? Muy complicado que el Perú, habría que evaluar qué cosa podría hacer México, eso más bien habría que preguntarle a los mexicanos. México al Ecuador lo ha sometido a la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Con seguridad México va a ganar, porque entrar a una casa donde hay 3 personas, una mucama y un mayordomo y el asilado, y entrar con tanquetas,
y con guardias apertrechados. ¿Se refiere al caso en Ecuador? Como hizo en el Ecuador, eso es una cosa pues demencial. Afortunadamente en el Perú a nadie se le ha pasado por la cabeza. Bueno, en algún momento hubo un desliz del presidente Gerí, ¿no? Que luego fue corregido. Que Cuando él dijo que nada lo detenía, durante una entrevista. Fue un comentario general, creo, sí, pero eso naturalmente el Perú no podría hacerlo, ya sería una cosa, no, eso está fuera de toda comprensión. El Perú tiene que cumplir esto, repito que lo han dicho los especialistas en el tema de derecho internacional, que no es mi caso. Francisco Tudela sí es especialista y él lo ha dicho, él así lo tiene que concederse. Pero de todas maneras lo que ha hecho mi amigo Udesela es hacer un planteamiento de índole política, pero ante un auditorio poco interesado en el tema, porque el asilo es solo la tercera parte de los países de la OEA tienen temas del asilo que somos los signatarios. Muy bien, de la muy bien, señor Convención de Forsyth. Yo le agradezco que haya estado aquí comentando esta noticia. Muchísimas gracias por estar presente aquí con nosotros en Prueba de Fuego. Hacemos una pausa y vamos a regresar con la doctora Delia